Buenas tardes a todos. Un segundo que arreglamos acá el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Damos comienzo al Ateneo Central de Pediatría del día de hoy, que se titula Pesquisa de riesgo de suicidio en pacientes internados. Recordamos las normas de convivencia, todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados, utilizamos el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias y al final de la presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan a las consultas. El material será grabado y subido públicamente a YouTube y recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales. Le doy la palabra al doctor Julián Llera, que hará una introducción al tema. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, Julián. Nada, el Ateneo de hoy lo estuvimos preparando en las últimas semanas. El punto de partida fue la necesidad, a partir de la acreditación con la Joint Commission, de que existiera en los pacientes internados, al igual que ya ocurre con adultos desde hace un tiempo, algún instrumento de pesquisa de riesgo de suicidio, al menos durante el tiempo de la internación. Esto fue un desafío y un poco, bueno, por supuesto participamos al Servicio de Salud Mental Pediátrica y tomando un poco la sugerencia y viendo un poco en la literatura los statements de en otros países, la Academia Americana de Pediatría, el NICE en Gran Bretaña, hay una clara indicación de hacer pesquisa, más que de riesgo de suicidio, de depresión, que es mucho más prevalente, en la edad pediátrica a partir de los 12 años. Esto lo habíamos venido viendo y comenzado a trabajar. Me parece que el tema de la necesidad de dar respuesta para la acreditación de la Joint hizo que todo esto madurara rápidamente, y coincide el último fin de semana, el viernes, se reglamentó la ley de asistencia al potencial suicida o al paciente en riesgo de suicidio, y en esta reglamentación se hace especial énfasis en los niños y adolescentes, incluso incorporando en el PMO la asistencia de los pacientes y sus familias, con lo cual me parece que se convergieron varias líneas que hace que tuvimos que asumir este tema, y nuestra decisión fue adoptar una herramienta de pesquisa de depresión con preguntas específicas referidas a la posibilidad de autodaño. Y entonces queríamos hacer la presentación en el departamento, en el Ateneo de hoy, a partir de el disparador de la situación de un paciente, y comentándole y presentando la herramienta que va a ser puesta en marcha en breve en todos los pacientes que se internan mayores de 12 años. Así que, adelante. Gracias, Julián. Como dijo, como disparador al tema, vamos a presentar un caso clínico. Es un paciente de 16 años con diagnóstico postnatal de cardiopatía congénita, atresia pulmonar y CIB, e hipertensión pulmonar con antecedentes de múltiples cirugías cardiovasculares, que cursó internación para valoración pretrasplante cardiopulmonar y adecuación de cuidados domiciliarios. Durante la internación presentó episodios de angustia con repercusión clínica que consistían en taquicardia, sudoración, dificultad respiratoria e insomnio. Al interrogatorio se detectaron conflictos en la dinámica familiar, especialmente con la madre. Se realizó seguimiento con equipo de salud mental pediátrica e inició tratamiento farmacológico con clonazepam y escitalopram. A continuación le doy la palabra a la doctora Curriters Paz, del Servicio de Salud Mental. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Pasca Rutters, soy psiquiatra del equipo de interconsulta de salud mental pediátrica.
En el Ateneo de hoy vamos a trabajar un poco sobre el tema de depresión e ideación suicida y vamos a empezar planteando un caso clínico relacionado con esta temática y luego voy a dar la palabra al doctor Lesta y a la licenciada Villaverde. La próxima, por favor. Bueno, como ya dijimos, el caso clínico es un paciente de sexo masculino de 16 años al que nos vamos a referir como Bruno. El motivo de internación y los antecedentes ya los hemos mencionado. Lo que sí vale la pena destacar es que es un paciente que fue derivado en 2019 a este hospital debido al requerimiento de mayor complejidad y para la evaluación de trasplante. Sus controles previos los había realizado en el Hospital de Niños de La Plata. Siguiente, por favor. En el contexto de esta internación, que era para una valoración interdisciplinaria, el equipo tratante del sector pidió la evaluación por salud mental pediátrica. Lo que nos contaron es que en las últimas semanas, durante la internación, Bruno empezó a presentar episodios recurrentes que se caracterizaban por llanto, taquicardia, disnea y alteraciones en el sueño. Lo empezaron a notar aislado, que hablaba poco, respondía acotadamente cuando le preguntaban algo. En alguna ocasión expresó sentimientos de desvalorización e ideas de muerte y observaron muchas dificultades en el vínculo del paciente con su madre, quien se encuentra acompañándolo durante esta internación. La siguiente. Como antecedentes previos a la entrevista, lo que sabemos es que el desarrollo evolutivo, las pautas madurativas fueron acorde. Sabemos que acude a cuarto año del colegio secundario, que tiene una irregular asistencia, aunque sea en formato virtual, y que el rendimiento académico durante este último año ha descendido. Con respecto a la familia, lo que sabemos es que la madre tiene 38 años, es empleada administrativa, tiene los estudios secundarios completos, el padre tiene 41 años, es empleado rural con estudios primarios, tiene un hermano de 14 y una hermana de 8 meses. Un dato de relevancia para este caso es que son oriundos del interior de la provincia de Buenos Aires y tiene gran importancia por el hecho de la pandemia y todo lo que ha producido de las dificultades para acompañar a los pacientes internados. Bueno, con esta información acudimos a la entrevista inicial con Bruno. Cuando llegamos, el paciente estaba en la habitación acompañado de su madre y durante la consulta notamos escaso contacto visual entre ellos. Respondían acotadamente a las preguntas que le hacíamos e interactuaban escasamente entre ellos. Se mostraban parcialmente colaboradores. Debido a esta dinámica, solicitamos mantener una charla a solas con Bruno. Tanto él como su madre se mostraron de acuerdo. Y, al quedarnos a solas, impresiona sentirse aliviado. Empieza a hablarnos de una manera más desenvuelta que en los momentos previos. Nos explica que actualmente están discutiendo mucho con su mamá. Se siente enojado y poco comprendido por ella, manifestando que su mamá lo culpa por estar acá en Buenos Aires. Cuando preguntamos sobre esto, nos cuenta que su familia se encuentra lejos en su ciudad de origen, en la provincia de Buenos Aires, y que por la pandemia no han podido venir. Durante la entrevista, en varias ocasiones surge el enojo de Bruno con su madre y su frustración por sentir que preferiría estar con su hermanita de 8 meses, quien quedó en casa a cargo de la familia extendida antes que con él aquí en Buenos Aires. Refiere que él también se siente triste y con sensación de desarraigo de su casa y su familia. Al hablar de su vida previa a la internación, se angustia y llora. Nos explica que está teniendo poco contacto con sus familiares y amigos, porque le pone triste saber que no los va a ver por mucho tiempo y entonces prefiere no hablar. Manifiesta sentirse solo y aislado. Tiene dificultades en la conciliación y mantenimiento del sueño y relata que a lo largo del día presenta en varias ocasiones episodios de ansiedad, lo cual lo angustia enormemente. Siente que se va a morir. Relata sentirse preocupado por el pronóstico y por el posible desenlace de su cuadro y que en muchas ocasiones le quedan preguntas que no se anima a hacer. Ante la consulta de si habla con alguien respecto a esto, responde que no está acostumbrado a hablar de sus problemas. Luego de esta entrevista con Bruno, mantenemos una entrevista con su madre. Durante la entrevista con la madre observamos escaso registro de la madre de la situación emocional de Bruno. Continuamente hace hincapié en el hecho de estar muy angustiada por estar lejos de su familia y su hija de 8 meses, a quien tuvo que dejar de amamantar por haber venido a Buenos Aires. Se siente frustrada, siente que Bruno colabora poco, se pasa el tiempo enojado, contesta mal, no me habla. Nos explica que siempre tuvieron una relación complicada, pero que con esto empeoró. La próxima, por favor. La anterior. Ahí está.
Bien, luego de esta entrevista realizamos un examen psiquiátrico en el que evaluamos a Bruno, que se encuentra vigil, reactivo, globalmente orientado, euproséxico. Euproséxico quiere decir que la atención está mantenida, hipotímico, que su tono afectivo es bajo, abúlico, sin motivación, presenta episodios de irritabilidad, sentimientos de tristeza y desgano, de varios meses de evolución. El curso y contenido del pensamiento impresionan conservados, no impresiona alteraciones sensoperceptivas. Niega episodios de impulsividad o autoagresión, que es un screening importante para hacer. Niega ideas de muerte, refiere ideas de muerte, pero sin planificación en momentos de mucha angustia. En esos momentos también presenta disnea, taquicardia y mareos. Respecto al apetito, presenta hiporexia, adelgazó 3 kilos en los últimos meses, y el sueño manifiesta alteraciones en la conciliación y el mantenimiento. De todos estos datos, entonces, podemos quedarnos, ahora sí la próxima, cuáles serían los indicadores de depresión. Estos episodios de taquicardia, disnea y llanto, los sentimientos de desvalorización, anedonia y tristeza de varias semanas de evolución, el ánimo descendido con variaciones a lo largo del día y la irritabilidad, los trastornos en la alimentación que pueden ser muy frecuentes, tanto hiperorexia como hiporexia, en el caso de Bruno era hiporexia, el sueño, muchas veces se altera el patrón de sueño y vigilia, en el caso de Bruno estaba alterado la conciliación y el mantenimiento, el descenso del rendimiento escolar y las ideas de muerte. Luego de esta primera evaluación, empezamos el seguimiento con Bruno. A lo largo de la internación lo vamos acompañando a Bruno y a su madre, y luego de algunas entrevistas iniciamos el tratamiento farmacológico con escitalopram, en ascenso hasta 15 miligramos día, y con clonazepam 0,5 miligramos día, esto orientado a la sintomatología depresiva, ansiosa y las alteraciones del sueño. La mejoría sintomática lo alivia y en las consultas se lo ve con más ganas de conversar. Nos cuenta que conoció a una chica internada en el sector, a la que llamaremos Juana, que está pasando por una situación similar a él, en espera de trasplante pulmonar. Nos relata que este vínculo lo alegra y le produce alivio, porque se siente comprendido y acompañado, ya que comparten sus miedos, preocupaciones y también sus expectativas. En los días posteriores a estas consultas, el equipo médico nos comenta que Bruno está en condiciones de egreso hospitalario, pero que no quiere irse. Al indagar sobre esto, nos relata que por fin encontró un lugar en el que se siente comprendido y acompañado, con gente que está pasando por cuestiones similares a las suyas. Se hace mucho hincapié en la compañía de Juana como gran apoyo. Se trabaja en ese momento en conjunto con el paciente del equipo de sala y finalmente se le otorga el alta con controles ambulatorios. Durante este periodo tuve una internación breve en la cual nos enteramos que había suspendido la medicación indicada, que era escitalopram, que es un antidepresivo, y clonazepam. Al indagar al respecto, nos responde que la situación con su madre estuvo escalando con discusiones continuas. No llegaron a conseguir las recetas porque la madre no pensó que era una medicación tan importante como las otras. Se trabaja al respecto y al indicar nuevamente el alta se realizan controles ambulatorios, tanto por psiquiatría como por terapia familiar. Se reinicia la medicación en forma escalonada con buena respuesta. Y en una de las consultas nos cuenta que está feliz y ansioso, porque Juana tuvo su trasplante, piensa en ella y también piensa en cuando le toque su propio turno. Actualmente continúa en los controles ambulatorios con el esquema farmacológico indicado, con buena adherencia y acuden a terapia de familia. Entonces, la próxima, para que quede marcado, este es el tratamiento que se le dio, tanto en la internación como posterior, y actualmente está en seguimiento por nuestro equipo. Nos pareció que este era un caso interesante como para marcar este tipo de situaciones que vemos en la internación habitualmente y las intervenciones que tenemos a nuestra disposición. Bueno, le doy la palabra al doctor Lesta. Gracias, Paz. Le doy la palabra al doctor Pedro Lesta. Bueno, hola a todos. El caso de Bruno es un caso como el que ven en sala cotidianamente y justamente por eso lo pusimos. Y en este caso, digamos, hubo una detección bastante rápida por el equipo de pediatría de la sala, lo que no sucede en todos los casos y en todos los lugares, ¿no es cierto?
sabemos que los pacientes internados, sobre todo como este chico, enfermedades crónicas, enfermedad grave, disfunción familiar, son mucho más proclives, digamos, que un chico sano a presentar cuadros depresivos, y obviamente que por muchas razones que ahora vamos a ver, son importantes las políticas un poquito de detección. Siguiente, por favor. ¿Y por qué una pesquisa? Obviamente, nosotros estamos alineados con una política institucional que seguramente también está un poquito influenciada por la Joint Commission y la próxima avenida, ¿no es cierto? Pero, digamos, esta política tiene un sustento clínico, epidemiológico, que es importante refrescar un poquito. ¿Por qué una doble pesquisa de depresión y de suicidio? En los últimos 50 años, la depresión se ha transformado en un problema de salud pública en todo el mundo mayor. Según la OMS, es la segunda causa de discapacidad y va rumbo a ser la primera. Hay muchos millones de personas que están deprimidos y muchos son adolescentes. Se calcula que la prevalencia de la depresión en adolescentes es entre un 5 y un 10%, a predominio a partir de la adolescencia de las mujeres. Las chicas tienen el doble de frecuencia de depresiones que los varones. En prepúberes es menos frecuente, es 1 a 2% la prevalencia. Y lo más importante es que se estima que de la población infanto-juvenil que padece una depresión, más o menos la mitad nunca es diagnosticada y por lo menos no tratada. Las cifras, digamos, de detección se calcula que están entre un 50 a un 60%. Sin tratamiento, sabemos que la depresión es una enfermedad que tiende a ser crónica, con muchas revisiones y recurrencias y con un mal pronóstico. Siguiente, por favor. Por mencionar algunas de las consecuencias de una depresión no tratada, obviamente sabemos que va a influenciar el desarrollo de todos los chicos y los adolescentes que la padecen en todas las áreas de su vida. Son adolescentes que en general tienen conflictos y aislamiento en su relación familiar, conflictos y también aislamiento y falta de relación con pares, tienen menores logros académicos y en general suelen abandonar la escuela más precozmente, tienen mayor cantidad, digamos, de frecuencia de otros diagnósticos psiquiátricos como ansiedad, problemas de conducta graves, múltiples síntomas somáticos, consumo de sustancias e intentos de suicidio. Es decir, una morbimortalidad aumentada. Hay estudios interesantes del seguimiento a largo plazo, como este que se ve allí abajo, que es un estudio sueco, que muestra que las personas deprimidas con depresión persistente no tratadas tienen también en la adultez una serie de consecuencias, digamos, totalmente negativas, como lo que decía recién de la cantidad de cuadros psiquiátricos que acompañan a la depresión, tienen un mayor número de internaciones psiquiátricas, las mujeres tienen una mayor tasa de uso de psicofármacos, en los hombres aumenta mucho el consumo de alcohol y de drogas, hay más cantidad de inestabilidad familiar, separaciones, familias monoparentales, violencia familiar, y por supuesto las comorbilidades psiquiátricas que había mencionado anteriormente, también con mayores intentos de suicidio. Sí. Bueno, ¿y qué sabemos con respecto al suicidio? Bueno, Julián ya introdujo un poco el tema. El suicidio es una preocupación mundial. Acá en nuestro país se acaba de reglamentar la ley anti-suicidio. ¿Y por qué preocupa? Bueno, sobre todo en jóvenes y en adolescentes, en las edades entre 15 y 29 años, sabemos que en una gran cantidad de países es la segunda causa de muerte. En la Argentina, la mayor mortalidad en esas edades son por causas externas, es decir, por causas prevenibles. Dentro de esas causas externas, la primera causa de muerte en grupos de jóvenes, en general, son los accidentes, sobre todo los accidentes automovilísticos. Pero la segunda causa son los suicidios.
y en algunas provincias, como las del NOA, es la primera causa de muerte en jóvenes. Siguiente, por favor. Acá vemos un poco cómo ha aumentado en los últimos 30 años la tasa de suicidios, ¿no es cierto? Y aumenta progresivamente, incluso estos datos son un poquito viejos, porque ha seguido aumentando y actualmente se calcula que está entre un 10 o un 12%. Siguiente. En nuestro hospital también, digamos, los que tenemos unos años, ¿no? Como yo, por ejemplo, o Roberto, ¿no? Cuando nosotros nos formábamos teníamos algún intento de suicidio o alguna problemática cada tanto. Ahora en la guardia todas las semanas tenemos por lo menos 4 o 5 chicos que tienen alguna problemática relacionada con el riesgo suicida. Allí se ve en un estudio que ya tiene un par de años, es del 2019, que muestra un poco el porcentaje de consultas en guardia que tienen que ver con la suicidabilidad. Un total de 48% de las consultas por guardia. Siguiente. Bueno, todos los profesionales que trabajamos con chicos y adolescentes tendríamos que estar familiarizados con la depresión y con el suicidio. Y cuando digo todos, hablo también de maestros, ¿no es cierto? Por supuesto, médicos de familia, pediatras, médicos clínicos, etcétera, etcétera. Siguiente. La depresión está muy subdiagnosticada. Una de las principales causas es que la población general y los profesionales a veces no nos damos cuenta o no sabemos, digamos, la magnitud de la importancia epidemiológica y clínica de este cuadro. Hay también, a pesar de que ahora se ha, digamos, reglamentado la ley contra el suicidio, pero que en general no ayudan a que haya conciencia y a que se detecte tempranamente la depresión y el suicidio. Hay problemas sociales en nuestro país, por supuesto, la falta de acceso a centros de salud es uno de ellos, obviamente que la pandemia y el aislamiento ha empeorado toda esta situación. La falta de reconocimiento de la sintomatología en las distintas etapas madurativas, nosotros tendríamos que ser expertos en esto y a veces eso es difícil. En chicos también la falta de una estructura cognitiva que le permita al chico expresar su malestar y su tristeza en forma verbal tampoco contribuye. Y en algunos casos hay síntomas internalizantes, que son los que sufre la persona que los padece, a diferencia de los externalizantes, que son síntomas que en general los sufre, digamos, el medio que rodea al paciente, ¿no? Todas estas causas contribuyen contra el diagnóstico de depresión y también de suicidio. Siguiente. Bueno, si uno va al DSM, hay muchos cuadros depresivos, yo diría que los que tenemos que conocer fundamentalmente son dos: el trastorno de depresión mayor, que es un poco el gold standard que hay que conocer con la sintomatología, y el trastorno depresivo persistente, que es la distinta. Siguiente, voy a pasar medio rápido acá, los síntomas, simplemente un repaso, ¿no es cierto?, de depresión, como este chico tenía, obviamente tristeza, ¿no? En este chico era evidente. En chicos y en adolescentes esta tristeza puede mudarse en irritabilidad. En chicos muchas veces esto se ve como berrinches o como conductas oposicionistas. En adolescentes muchas veces como conductas muy confrontativas o incluso agresivas. El otro síntoma, digamos, que no puede faltar en general es el desgano, lo que nosotros llamamos técnicamente anedonia. El chico deja de jugar, deja de tener ganas de hacer cosas, deja de sonreír, de disfrutar, y el adolescente en general se aísla en su cuarto, no ve amigos, deja de hacer actividades que le gustan, que pueden ser desde hacer algún deporte, participar en algún grupo, etcétera, etcétera. Bueno, síntomas de tipo somáticos, como pérdida de peso, ¿no? O una caída de la curva ponderal, o aumento de peso. En adolescentes es muy frecuente el aumento de peso. Y también es frecuente, en cambio del insomnio, la hipersomnia, es decir, los adolescentes se caracterizan muchas veces por presentar síntomas de lo que se llama una depresión atípica, con aumento del peso y de la hiperfagia e hipersomnia. Siguiente. Bueno, obviamente puede haber una agitación o un retraso en el psicomotor, suele haber, están cansados, tienen pocas ganas de hacer cosas, les cuesta levantarse,
muchas veces hay una autoestima baja, se sienten inútiles o se sienten culpables por no poder cumplir con lo que se espera de ellos, o culpa por sus reacciones, etcétera, etcétera. Hay una disminución de la capacidad para poder concentrarse y pensar, esto es muy común, la caída del rendimiento escolar, y obviamente otro síntoma que yo diría que es un síntoma que es una marca, digamos, de depresión, son pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes, intentos de suicidio o un plan específico. Bueno, esto ya habla de mayor gravedad. Pero siempre hay que pensar en un chico que está mal, hay que preguntarle si alguna vez se ha sentido tan mal como para no querer vivir más, y si dice que sí, hay que preguntarle si ha pensado alguna forma de no estar más. Y esto, lejos de empeorar la situación, como muchas veces se teme, es una forma de empezar a aliviar la sintomatología y empezar el tratamiento. Bueno, acá están los síntomas típicos, digamos, por edades. Fíjense, en prepúberes, rabietas, incumplimientos de normas, quejas somáticas, son muy frecuentes, además de lo ya dicho. En adolescentes, obviamente, la irritabilidad, la hostilidad, bueno, la depresión atípica con aumento de peso, más sueño, quejas somáticas. Los adolescentes suelen volverse muy sensibles al rechazo, ¿no? Y toman muchas veces cuestiones mínimas como si fuese una ofensa o un rechazo. Siguiente. Bueno, y este era un paciente orgánico, y digamos, screening se va a hacer en pacientes internados. Lo que hay que saber es que los pacientes con enfermedades orgánicas, sobre todo si son graves, tienen una mayor prevalencia de cuadros depresivos. Algunos estudios muestran que es mayor del 20%, y obviamente, sobre todo en adultos, hay estudios que muestran que la depresión aumenta la gravedad de la enfermedad de base, ¿no? Hay más morbilidad y mortalidad en enfermedades graves y procedimientos quirúrgicos en pacientes deprimidos. Siguiente. Bueno, y la depresión en el paciente orgánico también suele ser subdiagnosticada, muchas veces porque los síntomas depresivos se toman como que son normales para el cuadro de base, ¿no? Siguiente. Bueno, ¿se puede prevenir el suicidio en adolescentes? La respuesta obvia es que sí. La mayor parte de los adolescentes que van a tener conductas suicidas han hablado de eso con alguien o han dado muestras conductuales de que pueden hacerse daño, y esto es importante siempre preguntarlo en todas las entrevistas con un paciente adolescente, cómo se está sintiendo, y obviamente lo que les decía antes, ¿no? Si en algún momento, si se siente mal, pensaron o llegaron a sentirse tan mal que preferirían no estar, por ejemplo. Las diferentes investigaciones muestran que la mayor parte de las personas que han consumado su suicidio han tenido contacto con servicios de salud en el mes previo, por lo que el personal de salud tiene un rol fundamental en la posibilidad de prevención. Siguiente. Acá está lo que les decía antes, ¿no es cierto? Hay un preconcepto que suele ser hablar con una persona sobre sus intenciones de matarse aumenta el peligro que lo haga, y esto es todo lo contrario. Siguiente. Y si detectamos algún tipo de intento de suicidio o de ideas suicidas, bueno, hay una serie de cosas a investigar. Obviamente lo puede hacer el pediatra y en general lo hacemos nosotros, los que trabajamos en salud mental. En primer lugar, lo que hay que preguntarse en alguien que ha tenido un intento de suicidio es si había intención de matarse o si fue algo impulsivo y no planificado, cómo estaba, digamos, si hubo intentos previos, qué potencial de letalidad tuvo. Acá me están diciendo que me queda poco tiempo, así que voy a ir más rápido. Si hubo ideas de muerte, es fundamental ver si hay alguna planificación, si hay acceso a medios letales, y obviamente si hay diagnósticos psiquiátricos previos y si hay posibles situaciones desencadenantes. ¿Cuáles? Bueno, pérdidas recientes, abuso, maltrato, conflictos familiares graves, conflictos con pares, existencia de patología orgánica grave, historia de suicidios, etcétera, etcétera. Siguiente. Bueno, ¿y qué hacemos la gente de salud mental? Con esto que les acabo de decir, tratamos de evaluar el grado de riesgo. Muy esquemáticamente, riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto. Riesgo bajo,
obviamente el paciente se va a ir con un seguimiento ambulatorio en el corto plazo y obviamente con pautas a los padres. Si es un riesgo moderado, también se puede ir a la casa, pero con una indicación de internación domiciliaria, con signos de alarma a los padres y posiblemente con alguna medicación psicofarmacológica que prevenga la impulsividad y de acuerdo al cuadro psiquiátrico de base. Y obviamente si hay riesgo alto, la indicación va a ser una internación en lo posible en sala psiquiátrica, pero si no se puede en sala pediátrica. Hemos tenido varios pacientes acá que han tenido intentos de suicidio, hace poco una chica muy grave, y obviamente va a necesitar un posible abordaje farmacológico de acuerdo al cuadro de base. Siguiente. Bueno, la depresión no voy a entrar en detalles, pero el tratamiento es un poquito como el tratamiento que se hizo con Bruno: psicoeducación, explicando el cuadro y las consecuencias, y cómo hay que tratarlo, psicoterapia y farmacoterapia. Siguiente. Bueno, siguiente, esto es comparación, y ahora la dejo a Sofía Villaverde, que va a contar un poquito sobre digamos, la herramienta específica que vamos a usar para hacer el screening. Gracias, doctor Lesta. Le doy la palabra a la licenciada Villaverde Sofía. Muchas gracias. ¿Sí? Bien, como bien mencionaron anteriormente, la implementación de esta pesquisa en nuestro hospital forma parte de las normas y procedimientos. La idea es que como personal de salud contemos con las herramientas para poder determinar pacientes en riesgo, ya que las investigaciones realizadas, sobre todo en adultos, dan cuenta que la mayoría de las personas que han cometido suicidio han tenido contacto previo con los servicios de salud en años previos. Esta norma de procedimiento se va a realizar tanto en adultos como en pediatría con diferentes herramientas. La herramienta que se eligió para pediatría es el PHQ-9A. ¿Y por qué se eligió esta herramienta? La Academia Americana de Pediatría recomienda utilizarla como un screening de depresión en atención primaria. Lo bueno de esta herramienta seleccionada es que tiene un screening doble, ¿no? De depresión y suicidio. Como vimos, la depresión tiene una prevalencia altísima en nuestra población, así que es sumamente importante poder detectarla. Primariamente fue diseñada para adultos, pero después fue adaptada para adolescentes, y las preguntas incluyen presencia de depresión persistente, ideación suicida en el último mes y antecedentes de intento de suicidio. Esta herramienta tiene una sensibilidad del 89,5 y una especificidad del 77,5 en el diagnóstico de depresión mayor, como bien marcan las investigaciones abajo mencionadas. Siguiente. Bien, vamos al cuestionario y a cómo vamos a aplicarlo. Al ser un cuestionario es autoadministrado. La población en la cual vamos a hacerlo es a pacientes mayores de 12 años, al momento del ingreso en la sala de internación pediátrica. Esto es importante porque no se van a tomar en pacientes de hospital de día. En pacientes con enfermedades crónicas con internaciones reiteradas o prolongadas se va a realizar un retest cada 3 meses. El cuestionario es autoadministrado, está adjunto en la ficha de control de pediatría, hoy lo estuvimos viendo, quizás en algunos casos hay que adjuntarlo. Lo que nos parece importante de la administración, que de todas maneras digo, hay cosas para seguir charlando y definiendo, es que quedarse durante la toma del cuestionario, ¿no? Quedarse frente al paciente, previamente quizás también poder hacer una pequeña introducción con la familia y con el paciente, para poder acompañar y si tienen alguna duda de estas preguntas. Ahora, siguiente, lo que hicimos fue dividir el cuestionario para que lo puedan ver grande, va a figurar todo entero. Como ustedes ven, tienen 9 preguntas y después tiene 2 apartados que ahora los vamos a ver después. Pero para que vean las 9 preguntas, se puntúan del 0 al 3, son 4. Te sientes desanimado, deprimido, tenés poco interés, van haciendo un screen de depresión, y en el último, de más de ideas de muerte, tienes pensamientos de que sería mejor estar muerto o que quieres hacerte daño. Y en el apartado siguiente, en los 2 apartados que están abajo de estas preguntas es: en el último año te has sentido deprimido o triste la mayoría de los días, aún así te has sentido bien algunas veces, sí o no. Y en el otro apartado es: en el último mes ha habido algún momento cuando has pensado seriamente en terminar con tu vida. Entonces son 9 preguntas y estos 2 apartados. Siguiente. ¿Cómo se va a puntuar esto? Dijimos, recuerden que eran 9 preguntas que se puntuaban del 0 al 4. Estos se van a sumar, se van a contabilizar el total. El rango de puntaje entonces es de 0 a 27.
obviamente con el puntaje más alto, indicando severidad en síntomas depresivos. Ustedes ven acá la tabla del PHQ-A, digo, que es la que está adjuntada siempre, de 0 a 4, síntomas o severidad de episodio o trastorno depresivo, ninguno, leve, moderado, moderado, severo y severo. Siguiente. Pero nosotros entonces definimos cuál es el plan de acción de acuerdo al puntaje que el paciente va a dar en el score. Si el cuestionario arroja un puntaje de 5 a 9, hay que contactar al pediatra de cabecera para que realice un seguimiento de este paciente de depresión. Si el cuestionario arroja 10 o más puntos, recuerdan que era del 1 al 9, se solicita evaluación al Servicio de Salud Mental Pediátrica. De acuerdo al resultado de dicha evaluación, obviamente el servicio definirá los cuidados que va a tener en la internación y el tratamiento. Pero, y esto es importante, si el paciente contesta afirmativamente a la pregunta 9, que era la que yo les referí de ideas de muerte, o alguna de las otras dos en los apartados que estaban en rojo, hay que contactarse al Servicio de Salud Mental Pediátrica a la brevedad, porque son los que hacen referencia a ideación suicida o ideas de muerte. Por supuesto que para contactarse con Salud Mental Pediátrica en la internación, se contactan con el servicio de interconsulta, que muchos nos conocen, y si es durante los fines de semana o días no hábiles, a la Guardia Pasiva de Salud Mental Pediátrica. Todavía quedan cosas para definir en cuanto a la administración y a cómo vamos a proceder en determinados casos, pero en líneas generales esta sería un poco la idea de cómo lo vamos a implementar. Muchas gracias, Sofía. Abrimos el espacio para preguntas. Bueno, ahí el doctor Alonso pregunta si en niños con retraso madurativo se implementa. Bueno, a ver, el cuestionario se va a hacer en principio con pacientes, digamos, mayores de 12 años o mayores. O sea que niños por debajo de 12, no. Si la pregunta de Peto tiene que ver con chicos mayores de 12 con retraso madurativo, dependerá del retraso madurativo. Si tiene un retraso o una discapacidad importante, bueno, que no pueda comprender, digamos, el alcance de la pregunta, obviamente no corresponde hacer el cuestionario que es autoadministrado, o será asistido, digamos, por quien lo tome, ¿no es cierto? Pero en principio esto está pensado para pacientes de más de 12 que puedan tener una capacidad de comprensión dentro de límites normales. Muy bien, la doctora Muli comenta que es muy interesante y necesaria la herramienta. Marcela Foteringan pregunta si, volviendo al paciente, puede ser que la falta de empatía materna tenga relación con depresión materna puerperal. La falta de empatía materna. Supongo que se está recibiendo, perdón, estoy acá haciendo lío, estoy acoplando. Supongo, Valeria, que te estás refiriendo a la mamá de Bruno. La mamá de Bruno no impresionaba como deprimida, impresionaba más bien como una persona, digamos, con una personalidad de base, con baja empatía y con un mal vínculo con este chico. Realmente daba mucha lástima, ¿no? Porque era un chico que tenía una enfermedad grave, crónica, y una actitud bastante, digamos, colaborativa, que podía, digamos, hacerse buen vínculo. Y obviamente también es entendible el conflicto de la señora, difícil, ¿no? Tenía un bebé que había dejado de amamantar, ¿no es cierto?, para tener que acompañarlo. Pero bueno, la verdad es que tenía una actitud que no parecía deprimida, pero era una actitud que obviamente en relación a este otro hijo era de muy poca empatía. No sé, Pachu, si vos querés decir algo más.
Sí, me parece dato importante que las dificultades vinculares entre Bruno y su mamá eran previas al embarazo y nacimiento de su hermano, digamos. Fue escalando con esta situación, pero no es que se originó en esto la cuestión vincular de tanto conflicto. Bueno, Laura Jargrowski comenta que brillante el Ateneo, el tema, y lamentablemente cada vez se ve más presente. Gracias. Vale, comenta veremos cómo nos va con la implementación de la ficha. Marcela Fotheringham pregunta qué pasa si los padres no acuerdan con la administración del cuestionario. Bueno, interesante la pregunta de Marcela, obviamente, porque ahí estábamos debatiendo, ¿no es cierto? En primer lugar, yo en lo personal, lo tenemos que seguir hablando, porque esto todavía no está definido así la parte de operativa, pero yo creo en primer lugar que vamos a tener que hacer una especie de flyer o de hojita o de lo que fuere, donde se informe a los padres sobre esta política hospitalaria y departamental y se les avise, ¿no es cierto?, previamente, y en algún punto yo creo que hay que contar con la autorización de los padres para hacer el cuestionario. Lo podemos hablar después y lo hablaremos todo lo que haga falta, digamos, dentro del departamento, incluso con legales y demás. Bien, Laura Jardrowski pregunta si en el hospital hay una sala de internación de salud mental pediátrica, independientemente de la sala de internación pediátrica, y si la internación pediátrica es aparte de la de adolescentes. Bueno, lamentablemente no contamos con así una internación específicamente psiquiátrica dentro de la sala pediátrica. Hemos tenido, obviamente, pacientes, ahora hace muy poquito tuvimos justo un adolescente grave que entró casi en falla hepática, que había hecho un intento de suicidio grave, que estuvo en la terapia, después bajó a la terapia intermedia y demás, y en cuanto se compensó clínicamente fue derivada a una internación psiquiátrica. Hay veces que hay pacientes, digamos, que tienen una patología orgánica, hemos tenido varios, ¿no es cierto?, producto de su intento de suicidio, entonces no queda más remedio que internarlos acá. La verdad que es un tema eso, aprovecho para pasar el aviso, porque sobre todo la gente de guardia sabe que hay muchos pacientes con intentos de suicidio o con problemáticas de alto riesgo que pasan la noche en la guardia a veces, ¿no es cierto?, que bueno, obviamente digamos, con la buena voluntad de la gente de guardia y demás, pero que tal vez estaría bueno tener preparado alguna habitación más preparada para este tipo de casos, ¿no? Bien, el doctor Alonso pregunta si en las internaciones prolongadas piensan que habría que administrar la herramienta más de una vez. Sí, la idea es en las internaciones prolongadas hacerlo cada 3 meses con esos pacientes. Bien, el doctor Palia dice que coincide con vos, Pedro, de que habrá que tener el consentimiento de los padres. La doctora Cristina Katsikaris dice que la detección de la depresión es la mejor herramienta para prevenir el suicidio, por experiencia en nuestro grupo, incluso en adolescentes en terapia psicológica al momento. De ahí la importancia de una buena entrevista, incluyendo este aspecto. Marcela Fotheringham pregunta si podrían comentar lineamientos generales de la ley reglamentada recientemente. La ley es una ley que lo que busca básicamente es incrementar y fomentar todo lo que tenga que ver con la prevención, con la detección y con la posvención, digamos, de los intentos de suicidio. Y bueno, son cosas muy generales. Hay también una obligación, obviamente, de informar con cada paciente con intento de suicidio, eso es una cosa que es importante y que tenemos que ver bien, ¿no es cierto?, a algún organismo de derechos o a la Secretaría de Niñez y Adolescencia. No es un delito el intento de suicidio, pero sí hay una obligación de informar. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Un último comentario, coincido con Valeria, obviamente tenemos que ver todo esto, a ver, se larga y vamos a encontrar seguramente cosas que ajustar y cosas que ver y rever sobre la marcha. Lo importante, yo creo, es que estamos en una política proactiva de prevención y alineados no solo con la política del hospital, sino con una política de necesidad, digamos, y de buena práctica médica en otros países del mundo desarrollado. A mí me parece que eso está muy bueno. Bueno, veremos cómo nos va, obviamente. Bueno, si no hay más preguntas, damos cierre al Ateneo. Muchas gracias a todos por participar y que tengan buenas tardes.